Good. So, sorry I'm late, but I've been here for 4 days and I still get lost from my room to here. Lamento llegar tarde, pero he estado acá 4 días y todavía me sigo perdiendo de mi habitación a este salón. Sometimes, of course, the brain is always forming memories and patterns. El cerebro siempre está formando recuerdos y modelos, esquemas. Sometimes it doesn't form the patterns you want it to develop. A veces no conforma los modelos que nosotros queremos desarrollar. For example, to develop a habit of meditation in daily life. Por ejemplo, a tener el hábito de la meditación en la vida diaria. And on the other hand, they very quickly can produce negative patterns and habits of mind, which it takes a long time to deconstruct. Y muy habitualmente produce modelos y esquemas negativos en la mente que lleva mucho tiempo deconstruir. I'd like to begin with a story from the Gospel. Me gustaría comenzar con una historia de los Evangelios. Find it here. It's the story of the calming of the storm. La historia de la llegada de la tormenta, Which is in, let's try the Gospel of Luke. es el Evangelio de Lucas. Luke, they say, wrote the best Greek, Dicen que son los mejores griegos. so he probably also writes the best Spanish. Y también debe escribir el mejor español. So this is La Tempestad Calmada. La tempestad calmada. ¿Do I read? Yes, Okay. from there to there. Okay. Un día Jesús subió con sus discípulos a una barca y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Ellos partieron y mientras navegaban, Jesús se durmió. Entonces se desencadenó sobre el lago un fuerte vendaval. La barca se iba llenando de agua y ellos corrían peligro. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, nos hundimos. Él se despertó e increpó al viento y a las olas. Estas se apaciguaron y sobrevino la calma. Después les dijo: ¿Dónde está la fe de ustedes? Y ellos, llenos de temor y admiración, se decían unos a otros: ¿Quién es este que ordena incluso al viento y a las olas y le obedecen? So we can sympathize with the disciples at that moment of danger in the boat. Podemos estar simpatizando con los discípulos en ese momento de peligro en el bote. I think I have, over the years, reduced my fear of death. A lo largo de los años, personalmente, he reducido mi temor a la muerte. And but when I'm in a plane Pero cuando estoy en un avión and there's a very strong storm y hay una tormenta muy fuerte and the plane is going from side to side, y el avión se mueve para un lado y para el otro, and you realize what a fragile piece of engineering it is, y nos damos cuenta de qué pieza de ingeniería más frágil es un avión,
I understand what the disciples were feeling. Entiendo lo que los discípulos estaban sintiendo. And as I said last night, fear is our natural response to a danger that threatens our survival. Como dije ayer, el miedo es una respuesta natural cuando se ve amenazada nuestra sobrevivencia. Maybe our physical survival or the survival of our ego in a particular form. Tal vez la sobrevivencia de nuestro físico, de nuestro cuerpo, o tal vez el ego, la sobrevivencia del ego en formas diferentes y particulares. I think this explains the phenomenon of religious fundamentalism, for example. Y esto tal vez explique el fenómeno del fundamentalismo religioso, por ejemplo, Where people invest their identity exclusively in a particular set of religious beliefs or convictions. en donde la gente invierte su identidad en un conjunto de creencias. For example, that I am among the saved and you are among the damned. Yo soy alguien salvado y vos sos condenado. And God has made this decision. Y Dios ha tomado esta decisión. He saves some and he condemns others. Salva a algunos y condena a otros. So that particular conviction, of course, reinforces our ego identity. Esa convicción particular fortalece nuestra identidad del ego. I am one of the saved. Yo soy uno de los salvados. God is on my side. Dios está de mi lado. Now, if that person meets someone who challenges that image of God, Si esta persona se encuentra con alguien que desafía esta imagen de Dios and they remind you of what Jesus says, y les recuerdan a uno lo que dijo Jesús, that the Father is like, the God is like the sun who shines on good and bad alike, que por Equally. ejemplo Dios es como el sol que brilla para los buenos y los malos de la misma manera, as God is kind and forgiving to good and bad, to the just and the unjust. que Dios es amoroso y misericordioso con los buenos y los malos de la misma manera, los justos y los injustos. And this image of God, this understanding of God, confronts the fundamentalist image. Y esta imagen de Dios confronta, se enfrenta con la imagen de este otro fundamentalismo. And it often evokes a lot of anger in the fundamentalist. Y generalmente evoca una gran cantidad de enojo en el fundamentalista. Where does that anger come from? ¿De dónde viene ese enojo, esa...? I think it comes as a form of defense Yo creo que viene como una forma de defensa and from the fear that their identity is being undermined. y por el temor de que su propia identidad haya sido minada. So, when we say that fear is a reaction to a threat to our survival, it might mean physical or psychological. Entonces decimos nuevamente que el miedo es como una defensa contra nuestra sobrevivencia cuando nos sentimos amenazados, física o emocionalmente. And fear is often closely related to violence. Y el miedo en general está relacionado con la violencia. The fear that my survival is under attack or is in danger will often lead me to violent behavior in my defense. El miedo de que mi sobrevivencia esté amenazada me lleva por lo general a cuestiones violentas. If we go back to the first sin, as it is called in the Bible, which is the killing of Cain by his brother Abel. Si vamos al pecado inicial, que fue la matanza de Abel por parte de su hermano Caín en la Biblia,
This is the first time the word sin is used. Es la primera vez que se utiliza la palabra pecado. And if you remember, Cain sees or believes that God is favoring his brother more than him. Recuerden que Caín cree que Dios está favoreciendo a su hermano antes que a él. So that's not the first time probably maybe it was the first time in history when siblings were in rivalry with each other for their parents' love. Fue la primera vez que dos hermanos peleaban uno con el otro por ganar el amor de sus padres. And we might even see this as the reason for the competition historically among the three sister religions of Judaism, Islam and Christianity. Y podemos ver esto también en cuanto a la confrontación, a las diferencias de las tres principales religiones, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Three sister religions. Las tres religiones hermanas. Believing in the same God. Creyendo en el mismo Dios. Believing in the same prophets. Creyendo en los mismos profetas. And yet unable to live together very happily most of the time. Y no obstante, imposibilitadas de vivir felizmente todo el tiempo. Each of them claiming that God loves them or has revealed more to them than to others. Siempre reclamando y sosteniendo que Dios se les manifiesta más a ellos que a los otros dos. And this fear, the fear of rejection, Este temor, el temor al rechazo, clouds their minds to seeing the real differences between them. Nubla sus mentes, imposibilitándoles ver las verdaderas diferencias entre ellos. And it's these real differences that reveal to us the deepest revelation of God. Y las diferencias nos revelan las diferentes manifestaciones o revelaciones de Dios a ellos. Anyway, we see this in Cain's reaction. Vemos esto en la reacción de Caín. He thinks that God loves Abel more than him. Porque piensa que Dios quiere a Abel más que a él. And he becomes sad and angry. Y se enoja y se pone triste. And God speaks to him and says, "Why are you sad and angry?" Y Dios le habla y le pregunta y le dice, ¿por qué estás triste y enojado? And here we see the power of the question. Y ahí vemos el poder de la pregunta. A good teacher or a good therapist knows the power of the question to open the mind. El buen maestro o el buen terapeuta conoce el poder de la pregunta para abrir la mente. Usually we're looking for answers. Habitualmente buscamos respuestas. But what we should be looking for is the ability to listen to the questions that God puts to us. Pero lo que deberíamos estar buscando es las preguntas, lo importante de las preguntas que Dios tiene, que lo que Dios nos formula a cada uno de nosotros. The questions that are embedded in our experience of life. Las preguntas que están embebidas en nuestras experiencias de vida. Jesus asks the disciples, "Why are you afraid?" Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? That is the beginning of a journey to self-understanding. Este es el comienzo del camino al autoconocimiento. And through self-knowledge to a liberation from fear. Y a través del autoconocimiento a una liberación del miedo. We can never be free from fear unless we enter into self-knowledge. No podemos liberarnos del miedo a no ser que entremos en el autoconocimiento. And I think we could say that Cain is experiencing the fear that he is not loved equally or enough by God. Yo creo que Caín está experimentando el miedo al sentir que no es querido de la misma manera que su hermano por Dios. There's no greater fear
than the fear that we are not loved. No hay más grande miedo al miedo de no ser queridos. So his fear naturally leads him to sadness. Y su enojo lo lleva a la tristeza. Sadness of loneliness, La tristeza de la soledad, of isolation, del aislamiento, the sadness of believing that we are unworthy of God's love. y la tristeza de creer que no somos valiosos para el amor de Dios, Or that we are not lovable at all. que no somos seres dignos de ser amados en absoluto. This is perhaps the deepest existential fear. Este tal vez sea el miedo existencial más grande. And this fear, of course, leads to a deep existential sadness. Y este miedo lleva, por supuesto, a una profunda tristeza existencial. It offers us a life without meaning and without hope, Nos ofrece una vida sin significado y sin esperanza. and certainly a life without joy. Y por supuesto, una vida sin gozo. And this is perhaps how many of the suicide bombers that we read about in the newspapers feel about their lives. Y esto es lo que por lo menos que se cree que sienten los bombas suicidas, las personas que se colocan bombas y se suicidan y hacen explotar. It is not the leaders of these terrorist groups who commit suicide. Esto sienten, ¿no? No son los líderes de estos grupos fundamentalistas que atacan los que se suicidan. They recruit young people, usually, Reclutan gente joven, por lo general, even young children, aún hasta niños, who have nothing to hope for, que no tienen nada que esperar, who live in conditions that are terrible and hopeless, que viven en condiciones terribles y desesperanzadoras and they corrupt their minds or they manipulate their minds, y manipulan sus mentes, las corrompen, and they must give them the conviction that by killing themselves and other and innocent people, they will find meaning, they will give meaning to their existence. y les hacen creer y los convencen de que al matar gente y al morirse van a encontrar el significado de sus vidas. So fear leads to sadness, existential sadness, El temor, entonces, el miedo, lleva a la tristeza existencial, and then something in us rebels against this vision of meaninglessness. y algo en nosotros se rebela contra esto, contra esta falta de significado. And this becomes anger, Y esto se convierte en enojo, and anger easily becomes violence. y el enojo rápidamente se convierte en violencia. And in the story, God says to Cain, "Why are you sad and angry?" Y entonces en la historia, cuando Dios le dice a Caín, ¿por qué estás triste y enojado? Sin is waiting at the door. El pecado es esperar en la puerta. The El pecado espera en la puerta. first mention of sin in the Bible. La primera mención del pecado en la Biblia. And God says to Cain, sin is waiting at the door, ready to pounce upon you, ready to attack you. Dios le dice, el pecado está esperando en la puerta listo para atacarte. But, God says, there is still time for you to master it. Pero te dice Dios, todavía hay tiempo que lo puedas manejar. There's still time, in other words, to exercise self-control. En otras palabras, hay tiempo todavía para que ejercites tu autocontrol, To cool down, que te enfríes and not to surrender yourself to this storm of anger and sadness. y que no te rindas ante esta tormenta de tristeza y enojo. And of course, as we know, Cain didn't listen to God's word.
Y como sabemos, Caín no escuchó las palabras de Dios, He kills his brother, mata a su hermano, but God continues to protect him, pero Dios continúa protegiéndolo, which is God's reaction to sin. que es la reacción de Dios ante el pecado. It is not to destroy or to punish, No es para destruir o castigar, but to reinforce the work of grace. sino para reforzar el trabajo de la gracia. That's why St. Paul says, where there is sin, grace abounds, increases all the more. Es como dice San Pablo, donde hay pecado, ahí es donde más abunda la gracia. So, this story of the storm at sea and on the Lake of Galilee Esta historia de la tormenta en el mar de Galilea, which was a lake famous for its rapidly changing weather conditions, que era un lugar en donde las condiciones climáticas cambiaban rápidamente. this story offers us an insight into this primary emotion of fear that we are all influenced by. Este episodio nos da una perspectiva diferente del miedo original emocional que todos sentimos alguna vez. This emotion of fear is stronger than any rational response. Este miedo emocional es más fuerte que cualquier respuesta racional. At least when the fear first arises in strength, it seems to destroy our rational judgment. Y cuando llega este tipo de miedo, destruye todo nuestro esquema racional. We become possessed by fear, Nos inundamos de miedo, estamos poseídos por el miedo, controlled by fear. controlados por el miedo. And we, in a moment where our survival is in danger, Y en el momento en que nuestra sobrevivencia está en peligro, our biology is Nuestra- activated, se activa nuestra biología, and as if we were prehistoric man encountering a como si fuéramos hombres prehistóricos, dinosaur, well, not dinosaurs, but a wild animal. como si un hombre primitivo cuando encuentra un animal salvaje, And the biological reaction is, should I stand and fight, or should I run away? y la respuesta biológica inmediata es, ¿me quedo y peleo o salgo corriendo? So your blood pressure increases, Entonces se incrementa la presión sanguínea, the certain hormones are rushed into our system to make us alert to the danger, to make us more sensitive and more awake. un montón de hormonas activan nuestro sistema y nos hacen estar más alerta y despiertos. I mean, if you're on a plane and the plane seems to be in trouble and going down, Si están en un avión y el avión parece que se va cayendo para abajo, you don't say, I'm just going to take a little nap now. no digo, bueno, voy a tomar una siestita. You are highly energized and awake. Estamos altamente energizados y despiertos. Your blood vessels are dilated, Se dilatan los vasos sanguíneos. and if you survive, Si sobrevivimos, this experience impresses itself as a memory in your mind, in your brain, esta experiencia se imprime en la memoria de nuestro cerebro. a warning for the future. Es una advertencia para el futuro. And we have little control over how these memories are stored. Y tenemos poco control en cuanto a cómo se almacenan estos recuerdos. In extreme cases, En casos extremos, where, for example, a child may be absolutely terrified. un niño puede estar absolutamente aterrorizado. Imagine the terror
that a child must feel when it is being abused. Imagínense el terror que puede sentir un niño cuando está siendo abusado, Or the horror of a child when it imagines that it is rejected, not loved. o imagínense el horror que siente un niño cuando se siente rechazado o no querido. In this kind of case, we are actually paralyzed by fear. En estos casos estamos en realidad paralizados por el miedo. And the impression of that experience in our memory Y la impresión de esa experiencia en nuestra memoria becomes a trauma. se convierte en un trauma. And we know from soldiers when they come back from war, Y sabemos de los soldados que vuelven de la guerra or people who've been in a dangerous accident, o gente que ha atravesado un accidente peligroso, that we suffer from post-traumatic stress, que sufrimos por de estrés postraumático, where the experience, the fear is relived unconsciously, en donde la experiencia de miedo es revivida constantemente, inconscientemente, but it breaks into our conscious mind pero llega hasta nuestra consciente, hasta nuestra mente consciente, and continues to paralyze us as it did in the first instance. y continúa paralizándonos como lo hizo desde el primer instante. Anxiety is a little different from fear. La ansiedad es un tanto diferente del miedo. There are people who are anxious who have nothing to fear. Hay gente ansiosa que no tiene nada que temer, There's no threat to their existence. no tienen amenazas a su existencia, They may be successful. pueden hasta ser exitosas, They may have a happy family. tener una familia feliz, And yet, y no obstante, they wake up in the morning se levantan a la mañana and they feel this tightness in their chest, y se sienten incómodos, esta tendencia de ansiedad. this anxiety about themselves, Esta ansiedad en relación a sí mismos, the feeling of that they are unworthy, el sentimiento de que no son valiosos, the feeling that they are inadequate. el sentimiento de que son inadecuados. And however rationally they may try to solve this anxiety, Y aunque racionalmente traten de resolver esta ansiedad, it is almost a physical presence. es casi una cuestión física. And I was speaking to someone recently who told me that every morning they used to wake up with this physical anxiety. Hablé con alguien hace poco que me decía que desde la mañana se levantaba con esta ansiedad física And they had to fight y tenían que luchar to get out of bed, para salir de la cama, have the shower, tomar una ducha, and it was not until they had breakfast that this anxiety began to decrease. y no era hasta el desayuno que esta ansiedad comenzaba a decrecer. Now, quite probably this phenomenon is related to very early experiences of fear, maybe even in the preconscious life. Esta ansiedad puede tener su origen muy atrás en el tiempo de cada persona, tal vez en el tiempo de casi de la preconsciente. Very early childhood, for example. Por ejemplo, desde niños muy pequeños. So, when Jesus asks us, why are you afraid? Cuando Jesús nos pregunta por qué tienen miedo, He's putting his finger on a very deep and universal aspect of the human condition. pone el dedo, enfatiza una cuestión muy esencial dentro de la condición humana. Now, Jesus in this story seems a little disappointed or even angry with the disciples for being afraid. En esta historia Jesús aparece hasta disgustado, enojado y decepcionado de la actitud de los discípulos frente a esta situación. And we might think he's being a little hard on them. Y tal vez podamos pensar que fue demasiado duro con ellos.
Uh, they were in a small boat on a very rough sea. Estaban en un bote pequeño, en un mar tumultuoso. Surely they had a right to be afraid. Tenían derecho a tener miedo. But the meaning of the story, I think, Pero el significado de la historia, creo, is that they were not conscious of his presence. era que el problema esencial de la historia es que no eran conscientes de la presencia de Jesús. And in his presence, Y en su presencia, if we are truly present to him, si verdaderamente estamos presentes para Él, as he is truly present to us, de la misma manera que Jesús está verdaderamente presente para nosotros, there is no place for fear. no hay lugar para el miedo. We know that the commandment, do not fear, Sabemos que el mandamiento no teman, although it's not one of the 10 commandments, aunque no es uno de los 10 mandamientos, it is the most frequently repeated instruction in the Bible. es el más frecuentemente repetido en la Biblia como instrucción. And it is, and the prophets and the other witnesses in the Bible are constantly reminding us of the problem of fear. Y todos los profetas y los escribientes de la Biblia nos recuerdan del problema del miedo. Because this experience of fear Porque esta experiencia de miedo betrays the fact that we are not fully present to the divine presence. indica que no estamos verdaderamente presentes a la presencia. So when we feel fear, Cuando sentimos miedo, we can say this is a natural thing to feel, podemos decir, esto es algo natural que podemos sentir, but there is no reason for me to feel it, in fact. pero en realidad no hay razón para que yo sienta esto. When the fear has become a deep-rooted anxiety Cuando el miedo se ha convertido en una ansiedad profundamente arraigada, over which we seem to have no control, sobre la cual parecemos no tener ningún control, then we have to be prepared for some deep work, debemos prepararnos entonces para un profundo trabajo which will be a kind of exorcism of that fear. que será una suerte de exorcismo de ese miedo And it requires deep prayer. y requiere de una profunda oración. I was describing yesterday how wonderful it is to see how children come to meditate. Describí ayer qué maravilloso es ver de qué manera llegan los niños a la meditación. And also how we often are attracted to meditation, Y but also feel a resistance to it. Y de qué manera nosotros también somos atraídos a la meditación, pero sentimos una suerte de resistencia. We would like to meditate, but we somehow don't do it. Tenemos ganas de meditar, pero de alguna manera no logramos hacerlo. And I think one reason why we resist meditation Y creo que una razón por la cual nos resistimos a la meditación may be fear. puede ser el miedo. The fear that we are going to lose ourselves, El miedo de que vamos a perdernos a nosotros mismos, that our survival is in question, que somos that our survival is in question. Nuestra sobrevivencia está en cuestionamiento. And in a way, it is. Y en un sentido lo está. Jesus tells us we cannot follow him Jesús- unless we leave self behind. Jesús nos dice que no podemos seguirlo si no dejamos nuestro yo de lado. We have to lose our life, we have to lose ourself in order to find it. Tenemos que perder nuestra vida, nuestro ser, para poder encontrarlo. Well, that may sound easy, Eso puede parecer fácil, but when we actually start to do it, pero cuando comenzamos a hacerlo, a lot of alarm bells start ringing. suenan un montón de alarmas. And
the ego sends out a very strong message. Y el ego manda un mensaje bien fuerte. Be careful. Tengan cuidado, You're going to lose yourself. se van a perder a ustedes mismos. The ego is there to help us to survive as separate individuals. Y el ego está ahí para hacernos sobrevivir como individuos separados. And that's a very good reaction when you're facing a wild animal in the jungle. Esto es una reacción excelente cuando estamos enfrentándonos a un animal salvaje en la jungla, Or a mugger in the street at night. o un ladrón en la calle a la noche. But it is something that we have to transcend when it comes to our relationship with God. Pero es algo que tenemos que trascender cuando se trata de nuestra relación con Dios. So we have to overcome, to transcend this natural fear that the ego generates. Entonces tenemos que vencer y superar esta situación que el ego trata de defender. When we fear something, we usually try to avoid it. Cuando tememos algo, habitualmente tratamos de evitarlo. If we can't destroy it or delete it, then we take evasive action. Cuando no podemos hacerlo desaparecer o borrarlo, tratamos de tomar acciones elusivas. Denial, psychological denial, is a form of evasion, avoidance. La negación psicológica es una forma de evitarlo. If we don't want to face something that frightens us, Si no queremos enfrentar algo que nos asusta, we may run away from it, podemos salir corriendo de esto, distract ourselves, distraernos, and we can distract ourselves endlessly, y podemos distraernos eternamente doing trivial things, haciendo cosas triviales or becoming addicted to things, o convertirnos en adictos a las cosas, to drugs, las drogas, to drink, to alcohol, tomar alcohol, to cigarettes, a los cigarrillos, to work, al trabajo, to sexual compulsion. a la compulsión sexual. There are all sorts of things we can become addicted to as a way of escaping what we fear. Y hay un montón de cosas a las que nos podemos convertir en adictos para evitar lo que tememos. Think of the things in your life that frighten you. Piensen en las cosas de su vida que los asustan. Somebody did a research into Google searches with the word fear. Alguien hizo una investigación con las búsquedas de Google de la palabra miedo. Because today, if you have a problem, you go to Google. Cualquier problema que tenemos hoy, vamos a Google. So, you've got a pain in your left side, Si tenemos una puntada en el lado izquierdo and you type in the symptoms, and y se acrecientan los síntomas, so many people will type in, because they are aware of their fear, they will type in what they are frightened of. mucha gente va a tipear en Google de lo que tiene miedo. So they'll put in fear of, Miedo de, and the 10 top fears that people have, y los 10 primeros miedos que tiene la gente, surprisingly perhaps, tal vez sorprendentemente, flying. a volar. How many people here are frightened of flying? 2. I was surprised at that. Flying, heights. Las alturas, When you're on a plane, you don't feel that you're high up, of course. Can't read that one. Intimacy, la intimidad, the fear of intimacy, the fear of death, la muerte, the fear of rejection, el rechazo, the fear of people. miedo a la gente. Put your hand up if you have any of these fears. Okay, the fear of death,
¿El miedo a la muerte? Only one person. You're not being a very good, very responsive No están respondiendo bien. research group. The fear of rejection, Miedo al rechazo, the fear of people. miedo a la gente, That's good. One, okay. The fear of snakes. a las víboras, Okay. The fear of failure. el miedo al fracaso, The fear of driving. el miedo a manejar un auto, Feel that. The fear of public speaking. el miedo a hablar en público. Used to be very self-conscious, nervous about public speaking. A mí me da vergüenza y tenía mucha timidez de hablar en público. And I remember when I was a novice, when I was asked to read at Mass to the big congregation. Cuando estaba, se me pidió que leyera en la misa ante una gran congregación. I was very self-conscious, very anxious. Me sentía muy ansioso al principio. And then I suddenly realized nobody was listening anyway. Después me di cuenta que nadie estaba escuchando de todas maneras. So I began to be free of it. Y entonces se me fue. The fear of pain. El miedo al dolor, The fear of illness. el miedo a la enfermedad, The fear of terrorist attacks. el miedo al ataque terrorista. Okay, a few. I think probably in North America everyone will put that. En Estados Unidos todos levantarían la mano. The fear of spiders. A las arañas, Okay. The fear of criminal violence, of being attacked in the street. el miedo al ataque criminal, de ser atacado en la calle. I think there are more. Acá hay más, sí. The fear of being alone, El miedo a estar solo, or the fear of the future. el miedo al futuro. So, these are expressions of fear or causes of fear that we can all relate to, I think, to some level. Estas son causas de miedo a las cuales nos podemos relacionar nosotros de una forma u otra. In some way, all of these phobias express a threat to our survival. Todas estas fobias expresan de alguna manera una amenaza a nuestra sobrevivencia. And how do we deal with that fear? ¿Y qué hacemos con ese miedo? Do we deny it? ¿Lo negamos? Do we feel helpless in the face of that fear? ¿Nos sentimos sin posibilidad de hacer nada frente a ese miedo? Do we deny it ¿Lo negamos? and try to distract ourselves from it? ¿Y tratamos de distraernos? The disciples, to their credit, woke Jesus up. Los discípulos lo que hicieron fue despertar a Jesús. It doesn't say why they woke him up, No dice por qué lo despertaron, because when he did calm the storm, they were amazed at what he did. porque cuando paró la tormenta estaban sorprendidos de lo que hizo. So they probably weren't expecting him to do that, En realidad tal vez no estaban esperando que hiciera eso, but they didn't want to be alone in their fear. pero no querían estar solos en su miedo. They wanted him to be awake and to be with them. Querían que él estuviera despierto y con ellos. And that seems to me to be the dynamic of the meaning of this story. Y tal vez para mí este sea el dinamismo de esta historia, el significado de esta historia. That it is his presence and being in his presence that calms the storm of fear. Y puede ser su presencia y permanecer en su presencia lo que calma la tormenta. When he asks them, first of all, why are you afraid? Cuando él les pregunta en primer lugar por qué tienen miedo, He's leading them to self-knowledge, los está conduciendo al autoconocimiento, because they will never be really free from this fear unless they understand its roots. porque nunca estarán liberados de este miedo hasta que no entiendan su raíz.
la raíz de ese miedo. We have to identify the presence and the pattern of fear, Podemos identificar la presencia y los moldes de este miedo and then we need to work at uprooting it. y luego tenemos que trabajar para desterrarlo, Or we could say changing those deeply embedded patterns, biochemical patterns in our minds. es decir, cambiar los profundos modelos químicos del cerebro por otros. And what about religion? ¿Y qué pasa con el tema de la religión? The skeptics would say that religion is a way of escape from fear. Los escépticos dirían que la religión es una forma de escapar del miedo, And particularly the universal fear of death. y particularmente el miedo universal a la muerte. It's a deep fear because we all know we are going to die. Es un miedo muy profundo porque todos sabemos que vamos a morir. So religion, so the skeptics would say, that Los escépticos dirían, is a way of simply dealing with that fear la religión es una de las formas de manejar ese miedo, by constructing the idea or the consolation of a future life. construyendo By constructing the idea or the consolation of a future life. la idea o consuelo de una vida futura. There's a wonderful story of Pope John the 23rd Hay una hermosa historia del Papa Juan XXIII, when he was Archbishop of Venice. cuando era arzobispo de Venecia. He'd gone to the funeral of his last surviving sister. Fue el funeral de su hermana, de su última hermana viva, And he was coming home on the train with his secretary. y volvía en tren a su casa con su secretario. And he was very quiet, very silent, Estaba muy silencioso y callado, very sad, muy triste, very thoughtful. pensativo, And he said to his secretary, y le dijo al secretario: "Wouldn't it be terrible if it were all an illusion?" ¿no sería terrible si todo fuera una ilusión? If the whole of his religious faith was an illusion. Todo lo de su fe religiosa fuera una ilusión. Now, what wonderful faith it shows to be able to identify that. Qué fe maravillosa puede llegar a tener la capacidad de identificar eso, To face that fear, enfrentarse con ese miedo, that our biggest consolation against fear might be an illusion. que nuestro consuelo más grande contra el miedo sea una ilusión. This shows to me deep faith and deep self-knowledge. Esto me demuestra en esta persona un profundo autoconocimiento. He's facing fear at its deepest root. Está enfrentando el miedo en sus raíces más profundas, With great faith, con gran fe. the faith that led him to call the Vatican Council La fe que le permitió llamar al Concilio Vaticano and to begin the necessary aggiornamento, the necessary transformation of the church. y que permitió el sucesivo ayornamiento y transformación de la Iglesia. So, is religion a cure for this human problem of fear? ¿Es la religión una cura para este problema del miedo? Or may it not also be a way of increasing fear? ¿O puede llegar a ser una forma de incrementar el temor? We all know religious people who are controlled often by the fear of punishment. Sabemos de muchas personas religiosas que están controladas por el miedo al castigo, The fear that God will punish them, el miedo que Dios los va a castigar, despite what St. John tells us.
a pesar de lo que nos dice San Juan. There is no fear in love, No hay temor en el amor, but perfect love casts out fear. porque el amor perfecto destierra el miedo. And whoever fears punishment Y is cual- not yet perfect in love. Y aquel que el que teme el castigo aún no es perfecto en el amor. But at a certain level, religion can become blocked Pero en cierto nivel la religión puede bloquearse by fear itself, por el propio miedo, by the very thing that it is meant to transcend. por la misma cosa que intenta trascender. If religion ceases to be an expression of love, Si la religión it stops being si la religión deja de ser an expression of love, una expresión de amor, then it becomes an expression of fear. entonces se convierte en una expresión de miedo. It becomes a tyranny of fear. Se convierte en la tiranía del miedo. You're not only frightened of God punishing you, No tienes miedo ya tenemos miedo de que Dios nos castigue, you're frightened of the congregation, tenemos miedo de la congregación, you're frightened of disapproval, tenemos miedo de la desaprobación, you're frightened of rejection or excommunication. tenemos miedo de la excomunión, And religion then becomes a countersign. y la religión se convierte entonces en un contrasigno. And we know that has happened when there is no joy. Y sabemos que eso ocurre cuando no hay gozo. The Pope's latest or new exhortation to the faithful El Papa, la última exhortación del Papa is about joy. tiene que ver con el gozo. And it's a beautiful document. Es un documento maravilloso. And it's a proclamation to the world. Es una proclamación al mundo. Listen to some of his words. Escuchemos algunas de sus palabras. The joy of the gospel fills the hearts and lives of all who encounter Jesus. El gozo del Evangelio Fills the hearts and lives llena los corazones y la vida of all who encounter Jesus. de todos aquellos que encuentran a Jesús. Those who accept his offer of salvation Aquellos que aceptan su oferta de salvación are set free from sin, son liberados del pecado, sorrow, de la tristeza, inner emptiness, del vacío interior and loneliness. y soledad. With Christ, joy is constantly being born anew. En Cristo el gozo siempre nace todos los días. Then he says, I invite all Christians everywhere Invito, dice, a todos los cristianos de todo el mundo to a renewed personal contact with Jesus, para que renueven su contacto personal con Jesús, or at least o por lo menos, an openness to letting him encounter them. o que por lo menos le permitan a Jesús encontrarlos a ellos. And that second phrase Y esa frase segunda shows the new direction of the church. muestra la nueva dirección de la Iglesia. Or allowing him to encounter us. O permitirle a Él que nos encuentre a nosotros. Whenever we take a step towards Jesus, En cualquier momento que damos un paso hacia Jesús, we come to realize that he is already there, nos damos cuenta que Él ya está allí, waiting for us esperándonos with open arms. con brazos abiertos. Now, this latest papal teaching Esta última enseñanza is a powerful, is what religion should be doing. es lo que debería estar haciendo la religión. It should be giving us Debería estar dándonos the encouragement and the conviction el ánimo y la convicción that takes us beyond fear, que nos lleve más allá del miedo, beyond the prison of fear. más allá de la prisión del miedo. And even in every institution can Inter- become a prison of fear. Toda institución puede convertirse en una prisión del miedo.
A family can become a prison of fear, Una familia puede llegar a ser una prisión del miedo, where there is denial, cuando hay negación, there is exploitation, explotación, there is guilt, culpa, there is rejection. rechazo. If this can happen in a family, Puede pasar en una familia, it can happen in the church puede ocurrir en la iglesia, or in a parish. en una parroquia. So Entonces, this kind of witness that we see in this document esta clase de testimonio que vemos en este documento is what religion or the religious voice in society should be saying. es lo que debería estar diciendo las voces religiosas en nuestra sociedad. And what it tells us is there is no joy in fear. Y lo que nos dice es, no hay gozo en el temor. The lack of joy is a sign that we are controlled by fear. La falta de gozo es una señal de que estamos siendo controlados por el miedo. And in fact, there is no reason to be controlled by fear. Y en realidad no hay razón para ser controlados por el miedo. We may experience fear when the boat gets rough, when the sea gets rough, Podemos experimentar el miedo cuando el mar se pone encrespado, or we suffer great losses or broken hearts in our lives. o cuando sufrimos grandes pérdidas o por cuestiones afectivas en nuestra vida. Broken hearts. So we will inevitably feel some fear. Es normal que podamos sentir algún miedo, But instead of being controlled by our fear, pero en lugar de estar controlados por el miedo, we can build up an instinctive reaction to that fear, podemos construir un instinto de reacción ante ese miedo which transcends it as soon as it appears, que lo trascienda en cuanto éste aparece or almost as soon as it appears. o casi en ese momento. And then we are free from fear. Entonces seremos liberados del miedo. And we are free from fear. When we are free from fear, we are free to love. Y cuando estamos liberados del miedo, estamos libres para amar. Now, this afternoon I'd like to explore how meditation can help us to do that. Y esta tarde vamos a explorar de qué manera la meditación puede hacer esto. And why we need this contemplative dimension of religion ¿Y por qué necesitamos esta dimensión contemplativa de la religión? to make sure that religion serves its purpose. Para estar seguros que la religión sirva a nuestros propósitos. Why the church throughout history Porque- needs to be renewed from its contemplative roots. Porque la Iglesia desde el principio debe ser renovada desde sus raíces contemplativas. And the more widespread the practice of contemplation in the church, the Cuanto- more it is a witness to the gospel. Cuanto más se expanda la dimensión contemplativa de la Iglesia, en la Iglesia, más será testimonio del Evangelio. And contemplation is not the restricted speciality of a few people. Y la contemplación no está destinada a un grupo pequeño de personas. As many of you know already, Como- it can become part, Como- should be part of our ordinary lives. Como muchos de ustedes saben, y puede convertirse en parte de nuestra vida. And learning the habit of meditation Y aprender el hábito de la meditación rewrites those other negative habits in our mind, like the habit of fear. reescribe todos estos hábitos de nuestra mente, como por ejemplo el hábito del miedo. A friend of mine came to see me recently to spend a couple of days with his 18-year-old son. Un amigo mío vino a visitarme y pasó unos días en mi casa con su hijo de 18 años. Did I tell you this yesterday? No. No, not here. There's another story. And so my friend has a very stressful job. Mi amigo tiene un trabajo muy estresante, He's a type A personality. es una personalidad tipo A, And but he's learned to meditate. He meditates every day. pero aprendió a meditar y medita todos los días. His son is kind of interested in meditation, but meditates when he feels like it.
Pero su hijo está interesado en la meditación, pero medita cuando tiene ganas. And then one day we were talking, and his father went out of the room, Un día estábamos hablando y su padre salió de la habitación and his son said to me, y su hijo me dijo, "Thank you so much for teaching my dad to meditate." muchas gracias por enseñarle a mi papá a meditar. He said, "He is so much easier to live with." Es mucho más fácil vivir con él. And he said, all of us, meaning everybody in the family, Todos, all of us in the family noticed immediately the change in him. todos en la familia notamos inmediatamente el cambio en él. So they probably see the change more than he does even. Seguramente ellos ven más el cambio que él mismo ve. So it may take us a little time to see the fruits of this practice of meditation in our lives. Puede llevarnos un tiempo un poquito más largo ver los frutos de la meditación en nuestras vidas, But these fruits are definite pero estos frutos son definitivos and they are liberating. y son liberadores. One of the fruits of the Spirit is joy. Uno de los frutos del Espíritu es el gozo, And where there is joy, there can be no fear. y donde hay gozo no puede haber miedo. Perfect love casts out fear. El perfecto amor destierra el miedo. And remember what the Pope said, Recuerden lo que dijo el Papa, we have to deepen our encounter with Jesus, debemos profundizar nuestro encuentro con Jesús, or at least let him encounter us. o por lo menos dejar que Él nos encuentre a nosotros. And that's precisely what meditation is. Esto es precisamente lo que es la meditación. We sit there Nos sentamos ahí, in his presence en su presencia, and we encounter him. y lo encontramos a Él. Not at the level of the imagination, No en el nivel de la imaginación, not at the level of words, ni en el nivel de las palabras, but in his pure presence. sino en su pura presencia. And to encounter him Y encontrarlo a in Él this way de esta manera is to encounter pure love. es encontrar el puro amor. And this is what changes us. Y esto es lo que nos cambia.